No, ahorita te pago. ¿Dónde comenzamos? ¿Con el otro Rodrigo? Sí. Desapareció. Muy bien, señorita Rosas. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de un microorganismo oportunista? ¿El otro Rodrigo? Microorganismos que producen una vulnerabilidad. Muy bien. ¿Cuál es la vulnerabilidad más importante que hemos tratado de imprimir en sus cabecitas en microbiología, Cassandra? Liz, ¿cuál es el motivo de que estén vivos, sentados y respirando? Muy bien, su sistema inmune. Entonces, ¿cuál es el problema con los hongos oportunistas? Los hongos oportunistas están en contacto con ustedes en todo momento. A ver, ¿quién ha tenido que limpiar el cuarto que se inundó? Porque quien no se le haya inundado un cuarto, felicite al señor de las ventanas, ¿no? Cuando se produce un incremento de humedad, cuando la lluvia moja algún tipo de ambiente, se siente ese olor a humedad. ¿Qué cosas son esas? Esporas de honguitos. Honguitos que estaban durmiendo ahí y como ahora hay mayor humedad y obviamente tenemos más temperatura, los honguitos han resurgido. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta lo que es la enfermedad, lo que es el riesgo ocupacional y a largo plazo. Entonces ya hemos quedado en que está prohibido comer panes a los que les haya salido honguito, ¿verdad? Y no me miren así, jóvenes, porque hasta los residentes hacen eso, si los hemos descubierto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El más importante de los hongos ambientales es Aspergillus. ¿Dónde me quedé? Rodrigo, ¿cuál era la característica más importante para reconocer a Aspergillus en azul de la no? ¿No se supone que habla el examen de eso? No. ¿Era usted? La vesícula. ¿Qué se parecía a la vesícula? A una cabecita de Barbie sin pelo, ¿no es cierto? Muy bien. Jóvenes, los Aspergillus más frecuentes son Aspergillus fumigatus, flavus, niger y terreus. De estos, los que se llevan el boom son fumigatus y flavus. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un pequeño... Todo lo que les voy a contar puede ser causado por cualquiera de los dos. De lejos, casi el doble, o sea, porque más o menos es un 60 y tantos % de Aspergillus fumigatus. De ahí flavus viene con 20%, una cosa así. Entonces, Aspergillus fumigatus es de lejos, por eso es más grande. Pero hay un problema con Aspergillus flavus. Aspergillus flavus tiene aflatoxina. Eso tienen que aprender. ¿Qué cosa es la aflatoxina? La aflatoxina es obviamente una toxina que algunos hongos pueden producir. Pero ¿cuál es el problema de esta? Que puede generar daño a largo plazo. Se ha asociado con dos patologías importantes: el hepatocarcinoma y la bronquitis crónica. O sea, algunas veces se sospecha que por la presencia de honguitos, los pacientitos que tienen asma es que generan las crisis, ¿no es cierto? Que tosen y tosen y tosen. ¿Por qué, jóvenes? Los Aspergillus están en todas las frutas, verduras y tierra del planeta. Aquí no importa. Y esto es muy frecuente en la basura. Entonces, a ver, jóvenes, toda la gente que saca la basura está en riesgo de poder haber respirado esto. Pero además también el Aspergillus, la toxina puede estar en los alimentos. ¿Por qué creen que les he prohibido comer pan que le haya salido alguna cosita verde? Jóvenes, en muchos lugares el pan se refrigera para que no les salgan estos honguitos, porque ya les he dicho, una cosa es lo que usted está mirando, que es el micelio aéreo. Otra cosa son las partes de honguitos que se han metido, que es el micelio de nutrición. Pero aparte de eso, ya les he explicado que las toxinas se expanden. Un problema muy
trigo, harina, y no es posible eliminarla mediante el calor. O sea, por ejemplo, ustedes me dicen, no, ya, el arroz estaba contaminadito, pero lo hemos lavado y lo hemos cocinado. Se elimina el hongo, pero la aflatoxina no. Entonces, por eso es muy importante cuidar los alimentos, porque a veces dicen, ¿por qué comiendo en la calle le pasa de todo? Porque en la casa pues no dejan la harina así botada, no dejan el arroz abierto, se lavan bien las cosas, ¿no es cierto? Y obviamente también se cierran los alimentos. Ustedes dejan abierta su avena, no es porque sé qué es. No se deja abierta los alimentos, ¿no es cierto? Se ponen en potecito o se cierran con un ganchito, ¿listo? ¿Por qué? Porque si no hay contaminación desde el aire y comienza a producir y no se va a ver, o sea, ya si tiene la avena verde, ya se pasa, ¿no es cierto? Pero este consumo de los alimentos es continuo. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego aparece, muchos años después, el pacientito aparece con carcinoma hepatocelular. Ya se vamos a decir de dónde, qué le pasó, dónde fue, qué aconteció. Y a veces es la aflatoxina. Y otras veces los pacientitos que tienen asma no se pueden controlar. ¿Y qué suele pasar? De que, por ejemplo, el aire acondicionado está contaminado con honguitos. O sino que es un clima muy húmedo y los honguitos son muy frecuentes, entonces cuando dicen, ¿saben qué? ¿Entendido? Pues, ¿cuál es el factor de riesgo más importante de Aspergillus flavus? La aflatoxina. Pero ahora vamos a trabajar con las infecciones que estos van a producir. Como les digo, de los Aspergillus, los más frecuentes son Fumigatus y Flavus. Entonces, toda la basura, muchos de los alimentos van a tener esporas de Aspergillus que pueden desarrollar. Y si es que el paciente tiene su sistema inmune bien, igual puede ser atacado. ¿De qué depende? De la cantidad de honguito que ataque y si es que el honguito tiene toxina, porque aún así el paciente lo va a interpretar como alergia. O sea, vamos a ver que es alergia, pero no es alergia, son honguitos. Entonces, ¿cuáles son las opciones para que se produzca enfermedad? Allá. Entonces, este es como se dice, Aspergillus niger es bien fácil de reconocer. Es igualito, pero está totalmente negro, ¿cierto? Entonces no tiene mucha... En cambio, Aspergillus fumigatus tiene un color verdoso, ¿no es cierto? De este color era su naranja después de su experimento de que criemos un hongo en la mochila, ¿no es cierto? Entonces, o bueno, en cualquier momento, si es que han visto una naranja, si es que han dejado una naranja botada por ahí, le puede salir su hongo. Y es este color verdoso, mientras que Aspergillus flavus va a tener la colonia más clarita. Esto es importante porque estos honguitos crecen rápido, aproximadamente unos 5 días, que no es mucho, porque muchos de estos pacientes, cuando es el caso de aspergilosis, tienen mucho tiempo de problema. El lugar más frecuente es el pulmón y tosen y tosen y tosen y tosen. Y hasta piensan que tienen asma y están con tratamiento. Entonces, como ustedes están viendo, la vesícula de Aspergillus flavus es igualita a la de Aspergillus fumigatus. ¿Dónde está la diferencia? La longitud de las conillas. Estos son los conidióforos, ¿sí? Entonces, este de aquí, este es con pelito corto. En cambio, Aspergillus flavus tiene una cabellera loca que es más o menos del doble. Eso es importante porque en el caso de flavus, eso le permite unirse mejor a todas las cavidades del área respiratoria y quedarse ahí atrapado y ocasionar más daño como alergia. En cambio, este, como es más chico, va a ir preferentemente al pulmón. O sea, utilizan lo que tienen para causar problemas, ¿no es cierto? Entonces, cuando los ves en el microscopio, porque la vesícula es redondeada y central y la salida de los conidióforos es por todo lado, ¿no es cierto? Son 360 grados, son todos peliconcitos. En cambio, fumigatus tiene una peluquita corta y este de aquí tiene unos conidióforos muchísimo más largos. Y en el cultivo se ven un poco diferentes. Pero en el paciente se ven igualitos. En el paciente todos los aspergillus se ven iguales. Entonces, en las zonas del campo, donde tienen que trabajar con grano o tienen que trabajar con bastante tierra, es muy frecuente que los pacientitos vayan a tener un problema alérgico, ¿cierto? El paciente simplemente tose y tose y tose y tose y tose y tose y tose y
una radiografía clara. Tienen que tener en cuenta que cada vez que tenemos problemas de tos, lo primero que pedimos es una radiografía. Entonces este pacientito va a tener lesiones pequeñas por todo lado. Eso es lo que se llama el infiltrado pulmonar. Esa es diseminada. Entonces no se ve como una neumonía, pero tenemos que hacer exámenes. Ahí nos va a ayudar muchísimo el examen de esputo, porque podemos encontrar quistes. Ahora, tenemos un problema importante. Todavía ustedes no han hecho ni bronquiectasis, ni silicosis, ni sarcoidosis, pero sí tuberculosis. ¿Cierto? ¿Dónde nos quedamos? En Valeria. Como acá dice que hay una enfermedad cavitaria por tuberculosis. ¿Cómo la tuberculosis causaría una enfermedad cavitaria? ¿Por qué? No, ¿por qué? Andrea. ¿Por qué la tuberculosis tendría una enfermedad cavitaria? Entonces, habíamos dicho, ¿qué cosa era el foco de Gong? Desde el punto de vista de patología o histología, ¿qué sería? Afectación del palo. No. ¿Tú se has hecho pato? ¿Tampoco? O sea, ¿Tú se has hecho pato? Es un granuloma. ¿Un granuloma de qué tipo? Iban bien. Un granuloma gaseoso. ¿Qué significa? ¿Qué hay en el centro del granuloma? Necrosis gaseosa. O sea, ¿todo está muerto o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un pacientito tiene un granuloma gaseoso y con el tiempo puede eliminar el contenido, porque ya se murió todo, entonces solamente queda el huequito, ¿no es cierto? Entonces, eso es una lesión cavitaria. El paciente tiene un huequito en el pulmón y entonces, ¿qué va a suceder? Se respira la espora y funciona igualito que la placa Petri. Comienza a crecer. ¿Lo están viendo? Eso se llama aspergiloma. O sea, ¿se acuerdan de nuestras placas Petri de honguito? Sí, con el honguito creciendo ahí como... Lo mismo, ha utilizado la cavidad que dejó la tuberculosis y comienza a crecer y crecer y crecer. ¿Cuál es el problema? Aspergillus, jóvenes, esto es bien importante en patología, puede dañar los vasos sanguíneos. No es su primer objetivo. O sea, no es que vais a agarrar los vasos sanguíneos, no. Puede dañarlos con tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente va a llegar con hemoptisis, ¿cierto? Antonella, ¿qué es hemoptisis? Muy bien, ¿cuál es la enfermedad que con mayor frecuencia nos causa hemoptisis? Tuberculosis. Pero, ¿se recuerdan ustedes que les dije que la hemoptisis es grave? Si es que este paciente tiene un huequito previo causado por cualquier cosa y ha dañado los vasos sanguíneos, el paciente puede tener una hemoptisis masiva y no la cuenta. ¿Listo? Aquí la radiografía es muy importante porque ustedes están viendo que se está viendo como un tumor, ¿no es cierto? ¿Por qué no es un tumor? Porque está separado del tejido. Los tumores están en el tejido, este está separado. A veces se ve como una media luna. La cavidad grande está ahí, el micetoma está, el aspergiloma está de este lado y ves una media luna ahí. Entonces, esto es importante. ¿Para qué? Para no decir, no, si al paciente tiene cáncer, ¿no es cierto? Por favorcito. Entonces, esta de aquí puede ser que demore bastante tiempo, pero si la hemoptisis es severa, puede ser mortal. Entonces, en estos casos, ese como es como un tumorcito, tenemos que sacarlo. La mayor parte de veces estos pacientitos hay que sacarles un trozo de pulmón junto con el aspergiloma. Aquí ya estamos viendo un aspergillus. Jóvenes, de los aspergillus, ¿cómo se llamará este? Plavus. ¿Por qué? El fungigato
uno que parece tumor, y ahora tenemos la aspergilosis pulmonar, pero ya en este caso es invasiva, o sea, no había huequito. De frente entró al bronquio y comenzó a expandirse. Aspergillus fumigatus es el más importante. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Una biopsia y voy a ver las hifas. ¿Cuáles son las características de las hifas? Son delgadas, son septadas y se separan en ángulos agudos de 45 grados aproximadamente. La afectación vascular, o sea, el hecho de invadir vasos, va a depender de cuánto tiempo ha pasado. Sí lo pueden hacer, sino que se demora un poquito más y por eso es que se puede ver trombosis, isquemia. Pues muy bien. ¿Cómo sé que es un aspergillus? La hifa es delgada, es septada y la separación entre las hifas es de 45 grados. Agarran cualquier colorante. Generalmente en la biopsia la vamos a poner hematoxilina eosina y con eso es suficiente. Pero jóvenes, tengan ustedes en cuenta que eso no me dice cuál de los aspergillus es. ¿Por qué es importante? Los aspergillus tienen estructuras de tratamiento, o sea, indicaciones de tratamiento diferentes. Si bien es cierto, van a responder bien al voriconazol. No, van a responder bien al tratamiento. Generalmente le damos anfotericina. Pero bueno, ahorita vamos a ver. No, este sí es voriconazol. Sí. Este va a responder. Ahorita vamos a ver el tratamiento. Muy bien. Si es que mi paciente tiene un problema del sistema inmune, ¿dónde me quedé? En ya, ¿cierto? Ya, te toca, ya he respondido. No me acuerdo, ya. ¿Cuáles son nuestros pacientes inmunocomprometidos? ¿Ya? ¿No me falta uno? Sí, nos falta uno. Cáncer. Jóvenes, la aspergilosis diseminada generalmente ataca a pacientes oncológicos con neutropenia y a pacientes trasplantados. En estos casos es muy probable que sea sistémica y la mortalidad es alta. ¿Ya les he enseñado qué es neutropenia? Yo creo que sí. Rodrigo, ¿ya les he enseñado qué es neutropenia? ¿Qué es eso? ¿Me has enseñado? Muy bien, entonces, el trasplantado está en riesgo, ¿por qué? Porque ya les he dicho que el medicamento lo tiene entre VIH inmunosuprimido y un inmunosuprimido más normalito, entonces él sí está en riesgo. O sea, cualquier trasplantado en el que se esté sospechando que tiene aspergilosis está en riesgo de vida. La probabilidad de que se muera es alta. Pero en el paciente con cáncer, ¿cuándo tenemos que sospechar en aspergilosis? Cuando tiene neutropenia. Entonces, su compañera da una definición parcial de neutropenia. Son 3 neutropenias. Neutropenia leve. No, comenzamos por la severa, es más fácil. ¿Sí? Neutropenia severa, menos de 500 neutrófilos. Neutropenia moderada, cuando mi paciente tiene entre 500 y 1000 neutrófilos. Y neutropenia leve, cuando mi paciente tiene entre 1500 y 1000 neutrófilos. Y entonces, ¿cuánto será lo normal de neutrófilos? Más de 2000. ¿Listo? Es más de 2000. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta cuál de las neutropenias es? Generalmente, la situación de diseminación está asociada a la neutropenia severa. ¿Dónde me quedé? Daniel, ¿qué tiene neutropenia severa? Ariana. No. Triano. No. Los. Alicia. No, no lo he dicho yo. Es así. No. Rosas. Es cuando el paciente tiene un
El hemograma viene en porcentual y en números absolutos, ¿listo? No importa cuánto porcentaje sea, porque a veces el porcentaje está bien, porque viene todo abajo, ¿no es cierto? Pero el rango para neutropenia es en números absolutos, o sea, es, y entonces ahí se va a diseminar jóvenes y obviamente la mortalidad es muy alta, ¿no es cierto? Rodrigo, acabamos de aprender qué le damos al paciente. Voriconazol. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que trabajar? Jóvenes, el voriconazol es un medicamento de hospital, es parenteral. Entonces, si queremos sacar a este paciente, tenemos que trabajar ese nivel porque son honguitos muy malos. ¿Han reconocido que este es un conducto auditivo externo? Este es un conducto auditivo externo y hay afectación del honguito hasta el tímpano. Esto es por andarse rascando las orejitas. Entonces, generalmente cuando son personas que están jugando con los palitos, los mandadientes y todo lo demás en las orejitas, se va a presentar. Entonces, más que todo, este es traumático. No necesariamente mi paciente tiene una inmunodeficiencia, pero se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque estamos fastidiando y lo han ingresado directamente. Ahora, esto lo vamos a ver la queratonicosis. Ven ustedes cómo está blanca la córnea, pero no sé si se dan cuenta que hay contenido adentro. ¿Listo? Cuando hay pus en la cámara anterior del ojo, eso se llama hipopio. Esto es severo, pero lo vamos a ver junto con el último, que es de los lentes de contacto. Y aquí es muy importante, jóvenes, recordar que habíamos dicho que Aspergillus flavus sobre todo se va a adherir a la parte de los senos respiratorios. Aquí la infección de senos paranasales se puede parecer a la mucormicosis, ¿no es cierto? Que ahorita vamos a ver. Eso es importante. Entonces, cuando tengo un pacientito con una infección en senos paranasales, tengo que tener cuidado de identificar si es que esto es Aspergillus o es un mucoral. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues depende de dónde esté la muestra, tenemos que recolectar los datos y aquí va a ser importante la biopsia. ¿Qué hemos dicho? Las cifras son sentadas, son delgadas y el ángulo está en 45 grados. Entonces, para nosotros, el tratamiento más importante es el voriconazol. ¿Por qué? Este es el que se va a utilizar en el caso de aspergilosis pulmonar invasiva y aspergilosis diseminada, que como les había dicho son frecuentes en pacientes oncológicos con neutropenia. O sea, todo pacientito con cáncer va a tener aspergilosis. No. Cuando bajan los neutrófilos, el aspergillus puede invadir y es bien agresivo, jóvenes, la mortalidad es alta. Entonces, y los otros son los trasplantados. Entonces, ¿se acuerdan que los trasplantados, no sé si ya les conté que los trasplantados van con su mascarita? Porque imagínense que sacan la basura, se respiran las esporas y terminan con el pulmoncito atacado. Para ustedes no es problema, porque ustedes, si sacan la basura, no te van saltando encima de la basurita cuando tienen que cruzar velozmente, ¿no es cierto? Ese olor desagradable, parte de eso son esporas de honguito. ¿Qué les pasa a ustedes? Nada, pero al pacientito trasplantado sí. ¿Ha quedado claro? Nos hemos dicho que el mejor para este caso es voriconazol, por eso lo estamos aprendiendo. Y entonces, ahora estamos haciendo la diferenciación con mucorales. ¿Cuáles son los mucorales más frecuentes? Mucor y rhizopus. Absidia no es muy frecuente, no da mucho problema. Estos dos son los más importantes. Entonces, ¿cómo se llamaba? No sé, ya dice acá, ¿cierto? Ambos tienen esporangios, poras que están en el esporangio. ¿Cuándo voy a ver esto? Cuando realice el cultivo y el examen de azul de lactofenol. ¿Dónde está la diferencia? En la colita. ¿Listo? Todos tienen esporangio. Que si lo ves vacío, obvio sigue siendo un esporangio, ¿cierto? A ver, ¿ven divisiones, criaturas del Señor? No, entonces la hija es no septada. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta que son gorditas? ¿Sí? Y otra cosa, ¿esta está del mismo ancho que esta? Los diámetros son distintos. En la misma hija una parte puede estar gordita y la otra puede estar flaquita. Esta es delgada, mira, si le ponemos los deditos, y esta es gordita, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la diferencia?
no quiere. ¿Listo? El escorje también es ligeramente diferente, pero no vamos a aprender eso. ¿Ha quedado claro? Entonces, estos de aquí es muy importante recordar que van a estar en la basurita. O sea, todos ustedes han peleado con un Rhizopus. Sí, es muy probable. De hecho, les ha pasado que las fresas se les ponen de color blanco, como si les hubieran salido pelitos. Muy bien. Pero cuando las fresas se ponen con pelitos blancos, ese es Rhizopus. Rhizopus tiene una con textura algodonosa y filamentosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, jóvenes, tenemos que aprender todas estas enfermedades. La más frecuente y la más peligrosa es la mucormicosis rinocerebral. Aquí es muy importante entender que el paciente tiene que tener diabetes. Esta diabetes tiene que estar descontrolada y puede ser, opción A, el paciente continuamente se está manteniendo con las glucosas altas. Opción B, el paciente está en cetoacidosis diabética. ¿Listo? ¿Cómo sé si el paciente está ¿dónde es más frecuente cuando el paciente está en cetoacidosis? ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo sabemos que el paciente está en cetoacidosis diabética? Te toca a ti, ¿cierto? Porque acabamos de hablar con Liz, ¿cierto? Como que agitación, cansancio. No. Le hacen un examen de orina y buscan cuerpos cetónicos o cetonas en orina. Pero necesitamos algo más, la hiperglicemia. Es frecuente que el paciente con cetoacidosis diabética esté con una glucosa por encima de 400, es lo más frecuente. ¿Cuánto era lo normal de glucosa, María José? 100. El límite de 110 es un límite permisivo para aquellas personas que están ahí todavía sin síntomas, sin problemas, pero la ADA pide que sea menos de 100. Entonces, ¿y por qué jóvenes? Los mucorales poseen enzimas que son capaces de metabolizar la glucosa en medios ácidos. Esto hace que se pegue hacia las cavidades nasales y comiencen a destruirlas. Los mucorales tienen alta afinidad por los vasos sanguíneos, o sea, apenas llegan van a ir a atacar a los vasos sanguíneos, los van a trombosar, los van a obstruir y esto va a generar necrosis. Entonces, ¿dónde está el problema y por qué se llama rinocerebral? Comienza en las cavidades nasales y rápidamente va a atacar la órbita. ¿Cómo comienza esto? Generalmente en la nariz, vamos a ver aquí, no quiero ustedes. Sí, vean ustedes. ¿Ven esta manchita? ¿Sí? Esta es la característica de los mucorales. Aparece una mancha negruzca en alguna parte de la nariz, pero esto ya es bastante grave. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que se pega en el seno paranasal, o sea, está por dentro y ya ha atravesado hasta la piel. Ahora, ¿ven los ojitos? ¿Están bien? Si es que la órbita tiene algún... Sí saben que hablo de la órbita, ¿no? Como la órbita de la luna. Si es que la órbita tiene algún tipo de inflamación, ya ha tomado la órbita. Y jóvenes, ¿se acuerdan justo qué hay encima de su ojo? El cerebro. ¿Listo? Miren ustedes, entonces, cuando el paciente ya viene con toda la carita negra, ha avanzado muchísimo. Aquí estamos viendo una resonancia donde ven ustedes cómo el honguito ha destruido todo el hueso y ha avanzado hasta el cerebro. La posibilidad de que estos pacientes se recuperen es muy baja. Entonces, la mucormicosis es muy rara en cualquier paciente. O sea, si tú ves una manchita negra por la nariz, ¿qué es lo primero que tienes que pensar? Mi paciente tiene diabetes o si no medirle la glucosa de frente. ¿Por qué? Hay pacientes que no saben que tienen diabetes. Llegan y tú los miras y dicen, no, me siento mal, que me duele, que... ya. ¿Cuáles eran los síntomas de sinusitis? ¿Eso les he enseñado? ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿No hemos hecho sinusitis antes? No, pero por En
Entonces, la sinusitis tiene por característica la salida de secreción con mal olor. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están resfriaditos, a mí me habían dicho que la mayor parte de veces no sienten bien el olor, ¿no es cierto? Pero en cambio, la secreción en estos casos va a ser con mal olor y va a ser permanente. O sea, es como cuando están ustedes con la gripe y se les sale el moquito como agüita, pero es más espesa. Y lo que dice su compañera es muy cierto. Cuando tenemos un paciente que tiene secreción, la secreción suele ser mucosa, como liga, y nos dice, no, siento que huele muy mal o siento que todo huele mal. Hacemos lo que su compañera ha dicho, presionar justo en los senos maxilares y en el frontal. Y mi pacientito así es bien doloroso. Y lo siguiente que le decimos es que, por favor, mire su zapato. A ver, mire su zapato. ¿Sí? ¿A quién le dolió la cabeza? Cuando el paciente tiene sinusitis, el paciente siente un dolor intenso en la zona frontal y en la cara. Dice, siento que me han presionado toda la cara. Esa es la sinusitis. Generalmente el paciente viene por eso. Viene con sinusitis. ¿Cómo se llama esta sinusitis? Hemos dicho secreción continua por la naricita, con mal olor y dolor en la zona periférica a la nariz. O sea, ya sea la presión o al movimiento. Y ustedes ven una manchita negra, no de esa, este es enorme, joven, ya desde ya se llegó a las 2 órbitas, o sea, está bien avanzado. Generalmente es una manchita chiquita, aquí, como si fuera un lunar. Generalmente es en el sur. Eso está bien peligroso, porque para llegar a esto no se necesita más de 2 o 3 días. Entonces, es muy importante identificarla. ¿Por qué? El tratamiento de la mucormicosis rinocerebral es quirúrgico. ¿Sí me entendieron? ¿Qué vamos a hacer? Sacar todo lo que esté tomado de acuerdo a mi resonancia o mi tomografía. ¿Qué vamos a sacar a la señora? El tabique, los cornetes, parte de la órbita de este lado. ¿Y qué nos va a quedar? Un hueco. No queremos que la señora se muera. ¿Por qué? Posiblemente en esta señora todavía no ha llegado a cerebro. En este señor sí ya llegó a cerebro, entonces la probabilidad de que el paciente sobreviva es mucho más baja, pero igual el abordaje más importante de la mucormicosis cerebral es quirúrgico. Jóvenes, ¿cuál era el aspergillus que podía darme algo parecido? Les acabo de decir. ¿Quién estaba preguntando? Ya te pregunté, ¿no? Sí. Valeria, ¿cuál era el aspergillus que se podía confundir con mucormicosis rinocerebral? Flavus. El aspergillus flavus no va a tener la mancha negra, va a ser solo inflamación. ¿Ven que la nariz está gordita o si tiene la nariz jóvenes? Toda esta zona de inflamación se va a presentar en el caso de que sea una aspergillosis de los senos paranasales. ¿Y cómo voy a hacer la distinción? Biopsia. ¿Cómo va a ser la biopsia de los mucorales? Una hifa ancha, irregular, sin septos y con división en 90 grados. ¿Esto me va a decir si es rhizopus o mucor? No, pero nos va a decir que son mucorales. Jóvenes, esto se ve bien feo, ¿o no está feo? Va a entrar a la sala, sacamos todo lo que podemos, limpiamos a la paciente. ¿Qué le damos de tratamiento? ¿Tatiana? ¿Tratamiento? ¿No le damos tratamiento? ¿Cuál? Fernando. Sí, yo es Fernando. Fernando Brian o bueno, esto, pero bueno. Bueno, vamos a Antonella. Jóvenes, es muy importante hacer la diferencia entre
biopsia e identificar. Entonces, para el caso de mucormicosis tenemos anfotericina, pero no es la única. La siguiente viene a ser la pulmonar. En el caso de la pulmonar, generalmente va a estar asociada a neutropenias. O sea, nuevamente, ¿quién tenía neutropenia? Mi pacientito con cáncer. Entonces, por eso también es muy importante hacer la identificación. Ah, ya. ¿Quién ha estudiado? Porque no está en esta clase, está en la de micosis. ¿Dónde me quedé? Carnero. ¿Qué examen de sangre puedo hacer para identificar hongos por antígeno? Eso me estudié en micosis. Manano es para Diseminación de cándida, ¿cierto? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? No es el beta-glucano. ¿No les enseñan el beta-glucano? Sí, les he dicho que aprendan eso. Sí. Es en serio. No lo puedo creer. ¿Dónde están ustedes? Hemos aprendido con ustedes galactomanano. Ya. Entonces, galactomanano, ¿dónde se toma? En sangre. ¿Listo? Esto es muy importante cuando tienes un paciente con neutropenia, porque galactomanano te va a marcar si es que Aspergillus está invadiendo o si es que es Aspergillus. ¿Por qué? Si es que no estás en un problema invasivo, vamos a... Otro de los exámenes beta-glucano, no sé que no les había enseñado, pero sí, el galactomanano también es parte de los exámenes. Pero bueno, entonces, es muy importante hacer el examen de sangre para galactomanano, ¿entendido? ¿Por qué? Porque el pulmoncito es mucho más frecuente que sea Aspergillus, de hecho Aspergillus fumigatus, pero ya por estar en el pulmón va a aparecer en el examen de sangre. ¿Listo? Muy bien. Ahora, todas las demás son por diseminación, pero hay que tener en cuenta que si es que se disemina, generalmente va a ser en pacientes que toman inmunosupresores. ¿Cuál es nuestro paciente que toma inmunosupresores? El paciente trasplantado. ¿Listo? No es tan frecuente como el caso de aspergilosis diseminada. Eso estamos hablando de estadística, pero se puede presentar cualquiera de los dos, sino que el tratamiento es diferente. Por eso es muy importante identificar si es uno o es el otro. ¿Por qué? Porque no responden igual al tratamiento. Por ejemplo, Aspergillus responde regular a anfotericina, pero los mucorales no responden a voriconazol, o sea, no responden a las soles. ¿Y eso por qué? Por sus características de defensa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que mucorales, es decir, mucormicosis, está generalmente asociado a diabetes. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos un pacientito con diabetes. ¿Por qué? A veces parece que tiene neumonía, pero realmente estamos hablando de una mucormicosis. En estadística, como ustedes se dan cuenta, lo más frecuente que aparece es la mucormicosis rinocerebral, y por eso es la que más les hago aprender, pero las otras también se pueden realizar. Entonces, como les había dicho, para que este pacientito esté con acidosis, tiene que estar con la glucosa muy alta muchos días, pero cuando recién está comenzando, puede ser que el paciente no esté hospitalizado todavía por acidosis diabética, sino que está simplemente con la glucosa descompensada y cree que la sintomatología, el malestar, los mareos, el cansancio son por la infección, porque hemos dicho que se presenta como una sinusitis. Y entonces hay que tener en cuenta de que en este caso los mucorales les gusta mucho meterse por las cavidades nasales. No es tanto de meterse a lo que corresponde a pulmoncito. ¿Y cómo estoy expuesta? Pues cada vez que uno pasa por el mercado o cada vez que uno bota la basura. Entonces es muy importante, y los
Cuando nosotros tenemos un problema pulmonar, eso es mucho más frecuente en cáncer. A la cabeza, las leucemias con neutropenia, ¿cierto? Muy bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Por allá, ¿no es cierto? Antonella. No, le acabo de preguntar a ti o no. No, justo le he terminado de preguntar a poco. Sí. Antonella, ¿a qué nos referimos con neutropenia intensa o severa? Sí, cuando nuestro paciente tiene. ¿Pero qué necesitamos? Esto generalmente solamente le va a pasar a pacientes con cáncer. Y en el caso de mucormicosis pulmonar, son pacientes con leucemia. Jóvenes, la leucemia es uno de los cánceres más frecuentes. Tienes tu paciente con leucemia y tienes neutropenia severa o intensa, tenemos que revisar. Miren ustedes cómo va haciendo daño en diferentes regiones del cuerpo, del pulmoncito. O sea, no es una zona en la que se va a ver más afectada, pero puede tener diseminación. ¿Y eso por qué es? Por el daño en vasos sanguíneos. Sí, muy bien. Entonces, inclusive puede llegar hasta infarto pulmonar. Eso es muy severo, jóvenes. Cuando se infarta el pulmoncito, mi pacientito es en mucho riesgo de vida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a ver la biopsia de este pacientito? ¿Qué voy a ver en la biopsia Jack? En la biopsia de mucorales, que se ve. No da tiempo. Estamos buscando al hongo. ¿Cómo vamos a ver que el paciente tiene un hongo? Buscando las hifas, que son anchas, no tabicadas y con un ángulo de 90 grados. Otra característica es que el ancho es irregular. O sea, mientras que aspergillus se ve como un sorbetito, como un pelito, este de acá se ve gordito, ¿listo? Entonces, eso es muy importante. Como les digo, muchas veces nuestros pacientitos que están hospitalizados tienen sonda nasogástrica y como por allí se pasa alimentos, es fácil que se contaminen con esporas y de esta forma van a llegar directamente al intestino y el paciente puede sufrir perforación. ¿Por qué? Como les dije, rápidamente va a los vasos sanguíneos y va a generar necrosis. Entonces, por esto rápidamente, por eso tenemos que realizar esta resección, porque si se perfora es una complicación muy grave. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Las sondas o los catéteres, sea cual sea de alimentación, hay que manejarlos con mucho cuidado, porque estos se contaminan y hacen que microorganismos difíciles lleguen directamente al paciente. ¿Cuáles son los catéteres de alimentación? La sonda nasogástrica y el catéter venoso central. Entonces, por eso es muy importante manejarlos, porque dicen, no, si es la sonda, va a salir con cualquier cosa. A veces utilizan la misma jeringuita varias veces. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque si se ha contaminado, ¿de dónde hemos sacado el honguito? Del ambiente, jóvenes, en todo lado no hay basura. Entonces, por eso, y en los hospitales cultivamos honguitos, a veces también de ahí la contaminación, y hay que tener mucho cuidado. ¿Entendido? En el caso de los pacientes con diabetes, la úlcera puede estar también acompañada de mucorales. ¿Por qué? Ya habíamos visto que las úlceras diabéticas generalmente van a ser anaerobios u otros microorganismos. Uno de ellos es este. Y vamos a ver que no necesariamente tiene que estar en un área terminal. O sea, generalmente la úlcera diabética es en el piecito, porque ahí la circulación no es muy buena. Entonces no llega a circulación, no se puede defender y la diabetes daña los vasitos sanguíneos. Pero en este caso, mi pacientito diabético tiene un montón de azúcar, no está controlando el azúcar y se ha producido un contagio con mucorales. Esta era una herida normal, pero como hay contaminación con mucorales, han comenzado a destruir los vasos sanguíneos y están generando necrosis. Pues como les digo, la principal ayuda diagnóstica para el caso de los mucorales es que el paciente tenga diabetes. Y bueno, y en el caso de un pacientito con mucormicosis diseminada, pues ya son pacientitos que tienen casos severos de cáncer, trasplantados, o si no, pacientes diabéticos que no están controlados, pero no es la más frecuente.
ustedes creen que el azúcar va a ser perjudicial para los honguitos tumorales, no, al contrario, los honguitos crecen en azúcar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se le pone a los pacientitos, ¿sí? Porque a veces dicen, no, pero sí, a mi pacientito le funcionó muy bien. No, jóvenes, eso no funciona. Entonces, hemos dicho que se necesita el cultivo. Primero hacemos la muestra de biopsia, histopatología, para poder reconocerlos, y luego tenemos que hacerles el cultivo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué especie es. Los mucorales son un grupo, y entonces solamente haciendo el cultivo vamos a poder hacer el estudio del lactopenol y poder identificar cuáles son los grupos, ¿cierto? ¿Dónde me quedé? Triana, ¿cuáles son las especies mucorales más frecuentes? Alicia, Rosas, Rhizopus y Mugo, ¿no es cierto? La familia, no es una familia, es un grupo, porque no se parecen en nada, genéticamente no se parecen. Entonces, estos que causan este tipo de enfermedad que se llama mucormicosis son del género Rhizopus o del género Mugo, no son parecidos, no son. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Anfotericina D. En el caso de mucormicosis, la anfotericina B es muy importante porque esta va a hacer que tenga mejores respuestas. Ahora, ¿se recuerda cuál era el efecto adverso más frecuente de la anfotericina B? Le toca a Rodrigo, ¿no? Sí, es nefrotoxia. Muy bien, entonces si tu paciente le comienza a dañar el riñoncito, ya puedes pasar a uno de los azoles. Pero si es que tu paciente está tolerando la anfotericina, es mejor para el tratamiento de mucorales. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ahora, vamos con Fusarium solani. Esta es generalmente una enfermedad ocupacional. ¿Conocen ustedes cómo crece una cebolla? Saben que la cebolla tiene colita, ¿sí? Cuando la cebolla madura, los extremos de la cebolla, de la colita verde de la cebolla, se secan y son como agujas. ¿Por qué es importante esto? Está asociado a pacientitos que recogen cebolla y esas puntas secas le hacen daño en el ojito. El paciente no se da cuenta porque son tantas, es una linecita, y de ahí comienza a generarse y aumentar el problema. Entonces, Fusarium es un honguito que está en las plantitas. En nuestra localidad está muy asociado al cultivo de cebolla. Entonces, puede ser que se haya golpeado, está en la tierra, obviamente también, y puede tener heridas diferentes, pero la más frecuente es en el ojito. Va a arañarse la córnea y ahí va a comenzar el daño de Fusarium solani. Como ustedes lo están viendo aquí, ¿cómo lo reconocemos? Por su macroconidia, que tiene los extremos delgados, o de ahí viene, esa es una macroconidia fusiforme, de ahí viene su nombre, ¿listo? Los extremos y los septos que se presentan, estas son pequeñas. Cuando cultivas Fusarium, crece bastante rápido, unos 3-4 días, y tiene un tinte medio rosado, pero aquí va a depender de que hagamos el cultivo, porque inclusive puede ser que Fusarium se disemine no necesariamente es por pacientitos que estén inmunosuprimidos. Esto es simplemente, es mucho más frecuente como enfermedad ocupacional. ¿Listo? Entonces hemos dicho que las macroconidias son septadas y tienen forma fusiforme, que también le dicen forma de media luna, sino que sería una media luna bien gorda, ¿no es cierto? O bien larga. Muy bien. Entonces, estas van a dar una necrosis dura. Eso significa indurada. La zona que se ha visto afectada por el traumatismo va a comenzar a tener una úlcera, pero primero se va a poner dura como una costra y va a veces el paciente no le da mucha importancia, lo deja ahí, porque ya se ha lastimado, le hace los sucos y todo lo demás. Y
desde allí diseminarse. Entonces, hemos visto ya 3 honguitos que vamos a encontrar en problemas de cavidades nasales. ¿Qué es lo que pasa? El paciente parece que tiene sinusitis, pero hay inflamación y aumento de tamaño. Cuando tomas la biopsia vas a poder encontrar cuál es el honguito responsable de todo esto. ¿Entendido? Entonces, como les digo, Fusarium es generalmente un honguito de plantitas. Va a ser muy frecuente que se encuentre y tenemos que ver que sea ubicado. Ahora, tenemos que tener en cuenta los hábitos del paciente. Cuando un paciente utiliza lentes de contacto, es muy importante explicarle que tiene que tener mucho cuidado para mantenerlos limpios. Algunos de los lentes de contacto van a estar contaminados con bacterias como Pseudomonas y esporas de honguitos. ¿Por qué? Muchos de los pacientitos dicen, pero si tienes un líquido para limpiar. Recuerden que esos líquidos son desinfectantes y no van a eliminar todas las formas. Entonces, cuando tenemos una micosis ocular, son varias causas. ¿Por qué? Porque al ponerse la lente pueden haberse hecho pequeñas heridas. No necesariamente el paciente se va, bueno, también sacando, se rascan, creo, el ojo así, todo para sacarse lente, y están con las manitos sucias. Entonces, o es el lente que se ha contaminado, o son las manitos que no están bien lavadas. Y a veces también tienen instrumentos, o sea, pincitas y cosas así que se meten al ojo y se lastiman. Entonces, dentro de los problemas oculares vamos a tener varios honguitos. ¿Quiénes son esos honguitos? Candida albicans, Fusarium solani, y les dije el otro que también habíamos visto que causaba hipopio. ¿Cuál era? Aspergillus. ¿Listo? Entonces, esto va a ser importante. ¿Por qué? Por el tratamiento. Los antifúngicos que les he dicho pueden venir en gotitas. Entonces, tienen gotitas de anfotericina B y gotitas de voriconazol, ¿no es cierto? En este caso, si tuviéramos Cándida y Fusarium, la anfotericina B va a ir bien, pero para el caso de Aspergillus, que puede dar también daño en la córnea, hipopio y hay riesgo de ceguera, también vamos a necesitar cambiar a gotitas de voriconazol. Jóvenes, esto es tan grave que además hay que utilizar tratamiento, ya sea por vía oral o por vía parenteral, dependiendo de qué tan grave está. ¿Por qué? Si no controlamos rápidamente, la micosis ocular puede perder el ojo. ¿Listo? Recuerden ustedes que el ojito no puede recibir ayuda del sistema inmune. El ojo es un santuario inmunológico y entonces, si es que el daño está en que el sistema inmune ingresa para defender el ojito, va a darse cuenta de que no lo conoce. Entonces primero va a destruir al ojo y luego va a destruir al ojo. Entonces, por eso es muy importante el tratamiento. Para el caso de las micosis oculares tiene que ser doble, en gotitas, que es tópico, y por vía sistémica. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Entonces, por favor, a todos los seres humanos que utilicen lentes de contacto, es indispensable explicarles de que tienen que tener mucho cuidado. Hay lentes que se remojan, hay lentes que no se remojan. El líquido que se utiliza es una enzima proteásica, no es detergente. Hay unas criaturas que creen que es jabón, detergente, que pueden utilizar cualquier cosa, tampoco. Muchas veces los lentecitos los lavan directamente con agua del caño. No es lo ideal, sería ideal que lo hagan con agua hervida, porque tiene menor riesgo de contener microorganismos. Tienen que lavarse bien las manitos, tienen que desinfectar la zona. Jóvenes, tengan esto mucho cuidado porque hay pacientitos que pierden la córnea por este problema. ¿Ha quedado claro? Entonces, por favor, para todas las personas que quieran utilizar lentes, y por eso los lentes de contacto, por si acaso, los que son para color, son descartables. ¿Listo? O sea, cuando se pongan lentecitos de contacto por color, pregunten bien, porque muchos de ellos son de uso simple, porque no soportan estos líquidos de limpieza que les estoy diciendo. Entonces, allí es donde los pacientitos se meten en problemas. Claro, obviamente, para llegar a este nivel, pues ya tiene que ser un paciente muy desubicado, pero hay que tener mucho cuidado, porque la conjuntivitis y la queratoconjuntivitis pueden llevar a ceguera a largo plazo, y la solución es un trasplante de córnea, que no creo que tengan, ¿no es cierto? Las córneas son muy escasas, entonces, por favor, si se les ocurre ponerse lentes de contacto, por Dios santo, lean las indicaciones. Y si son, sobre todo,
todo lentes cosméticos, o sea, que no son para mirar, generalmente el material es mucho más suave y no dura mucho tiempo. Como les digo, muchos de los lentes de contacto de color son para un tiempo muy limitado, y los que ya son de jugar, esos son para ponérselos una vez, porque he visto, hay lentes de contacto que venden ahí como si fueran stickers, y es muy importante tener cuidado. ¿Ha quedado claro? Muy bien, entonces, como hemos dicho, tratamiento, anfotericina B y voriconazol, en gotas y por vía sistémica, dependiendo de cuál sea el agente etiológico. Entonces, por eso necesitan los exámenes. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, hemos dicho que mañana van a estudiar, o bueno, hoy día también. Hoy día y mañana van a estudiar, y el examen es a las 8:30. ¿Listo? ¿Sí? ¿Tenemos alguna preguntita para el examen del sábado? El sábado van a dar examen, les doy sus pasitos para que revisen, y vamos a esperar 1 hora para recibir las notas. Es el jueves, sí, toda la razón. Sí, porque el sábado termina toda esta historia. Sí, no, pero el jueves mismo les voy a ingresar sus notas, ¿listo? Y recuérdense de que tienen que revisar el viernes a las 8 de la mañana, o no, mejor el jueves en la noche, su consolidado. Porque si hay cualquier error lo tengo que arreglar el viernes. Acepto, no me equivoco con ustedes, ¿no? Pero has dicho que eso no es a propósito, es error estadístico o aleatorio, es error aleatorio. Sino que si es que pasara cualquier cosa, el viernes puedo pedirle a informática que me ayude y me rescate el problema para que el lunes puedan matricularse. Pero ya les he dicho, lo de la matrícula, eso sí, no sé, informática los va a ingresar cuando ellos vean por conveniente. Porque ya les he dicho que toditos los de verano tienen que entregar notas. No les van a poner a ustedes, ¿no? Lo siento mucho. ¿Ha quedado claro? ¿Tenemos alguna preguntita, pequeños? Muy bien, sólidos, vamos. Doctor,